Muy buenas tardes, compatriota. Realmente sigo sorprendiéndome con el atrevimiento, la audacia y las falacias de la campaña politiquera de la cúpula del organismo de investigación judicial. Es que qué poder tienen estos ciudadanos, funcionarios públicos. Bueno, yo recuerdo que por ahí del año 94-95 había un director del OIJ que era un personaje hasta de un programa de humor dominical. Ajá, le decían Don Eloy. Y él tuvo que irse porque la corte le cortó el rabo, valga la redundancia, la corte le cortó el rabo porque cayó en una trampa de una revistucha de La Nación que se llamaba Rumbo, donde sacaron una foto de don Eloy y la de este servidor cuando era ministro frente a frente. A don Eloy le pusieron debajo la bandera del Partido Unidad Social Cristiana y a este servidor la bandera de Liberación. Curiosamente, eso era participación política del director del OIJ y tuvo que jalar. Bueno, hemos visto muchas cosas muy interesantes allí. No olvidemos que el año entrante el OIJ cumple su 50 aniversario, periodo de incubación, cuando uno de los señores magistrados que tuvo la idea de desarrollar los laboratorios forenses, medicina legal y una policía científica, no el monstrillo que tenemos ahora, don Stanley Vallejo, que en paz descanse, pensó que había que incubar estos nuevos entes para la investigación y las ciencias forenses. Pero esto ha sido otra cosa. Medio siglo muy complicado que por supuesto ha generado candidaturas a vicepresidencias, a presidencias y otros que se cayeron porque iban muy acelerados como don Eloy. Bueno, ¿qué está pasando? Estamos viviendo un chispero político judicial, un chispero, en donde las fuerzas tenebrosas se están moviendo no solo dentro de la corte plena, la corte profunda haciendo un trabajo, pero oiga, fascinante, cómo la potente señora magistrada sigue pensando que va a llegar a ser presidente de la corte y ahora está planeando una super serruchada de piso para volarse a un magistrado que prácticamente lo tienen contra la pared. Pero el problema no es si reeligen o no al magistrado que tienen ahí en la picota, es a quien quieren poner en el lugar de él. Y ahí aparece la sombra del partido Rémora. Cuidado, compatriotas, cuidado el gol. Vean ustedes que ellos siempre han tenido a una jueza militante de un tribunal importante como candidata magistrada. Y algunos dicen, pero es que es de otra área. No, recuerden que para elegir un magistrado no tienen que tener un posgrado en alguna disciplina jurídica o haberse dedicado a A o a B de las ramas del derecho. Había una movida muy grande. Pero esta misma señora, súper conectada con el arismo, especialmente con Mr. Charles Richard de Punta Arenas, que es el que mueve todo eso allí abajo, están haciendo cosas muy interesantes. Y aquí es donde aparece la cúpula politiquera del OIJ. ¿A qué horas trabajan el director y el subdirector? No hay día que en la prensa no salga una página completa de las declaraciones que da el director. El otro aparece en otros medios. Es más, son muy atrevidos, muy rápidos.
amén del aparatón periodístico y publicitario que tiene el OIJ y el Poder General en Judicial. Recuerde que el presidente de la Corte tiene un asesor, no sé si letrado, politólogo, y que la Sala Cuarta tiene al hijo de la ex jueza Carmen Blanco de asesor de imagen y retoque de cejas de los magistrados de esa sala. Todo es un espectáculo político publicitario permanente. Pero vean qué peligroso. El exministro de Seguridad Pública del PAC, gobierno corrupto de Carlos Alvarado, sale en un canal de televisión, por supuesto de la prensa canalla, dándole información al crimen organizado. Vea qué nivel de politiquería y de daño a la seguridad del país. ¿Cómo se atreve este personaje, subdirector del OIJ, a contarle al crimen organizado cuál es la situación de las lanchas y de las avionetas de la fuerza pública? ¿A usted quién lo mete? ¿Por qué usted es tan bombeta? ¿Por qué usted le hace el favor al crimen organizado de decirle, vean, aquí no hay barcos, aquí no hay lanchas? Y la pregunta del millón es, ¿y cómo capturan tanta cocaína y tanta cosa? Pero usted es un charlatán. Usted le está diciendo al crimen organizado cuál es la capacidad de reacción que tiene la policía marítima y la policía aérea. Irresponsable, como cuando usted escondió el informe del impacto de la liberación de golondrinas en el gobierno del Cachetón Solís al final, en el 17-18, y después le dieron de premio el nombramiento de ministro de Seguridad. Usted es un politiquero, usted es el contacto directo con la magistrada Poderosa y con las fuerzas del PAC cuando era aliado de Liberación, y ahora tiene de vocero permanente del OIJ al revés a su director, a quien usted le hace el guión, lo dirige y lo pone a decir barbaridades como estas. Prefieren que aumenten los homicidios que sacar al OIJ del empleo público. ¡Qué nivel de charlatanería! Pero ustedes creen que la sociedad civil costarricense es estúpida. O sea, como el OIJ tiene la ley de empleo público, los sicarios, los asesinos y la delincuencia en general mata más gente, mata 300, pero léanlo, en un periódico de hoy esta es la frase textual: prefieren que aumenten homicidios que sacar al OIJ del empleo público. No sea charlatán, señor director. Y usted agrega que mantener a la institución dentro de la ley de empleo público implica un total de 300 homicidios más al año para el país. ¿De dónde sacó esa teoría? ¿Usted alguna vez oyó hablar de César el Hombroso o de Enrico Ferri o de las teorías de la criminogénesis o de la victimología? ¿Usted maneja la estadística criminal? Díganos, señor director, usted y su ventríloco, ¿cuál es el nivel de condenas en los casos de homicidio en este momento en el Poder Judicial? No con el cuentico de ustedes de casos resueltos. Han resuelto miles de casos y cuando llegan al Ministerio Público aquel embudo se encoge y cuando van a juicio gotea, porque la impunidad en los homicidios es de más de la mitad. Pero vea lo que usted sigue diciendo. Dice que resolver un homicidio, cuesta 289 millones. Y ahí se atreve usted, porque ahora usted se siente el director de la Cruz Roja, el director del 911. Bueno, se le ha pegado la maña a los magistrados.
que lo único que no controlan es la Curia Metropolitana y la Fedefútbol. Ahorita usted va a decir cuál es el árbitro que hay que quitar y quiénes son los seleccionados nacionales, porque es un entrometido y un bombeta irresponsable, porque está divulgando datos falaces que no son ciertos. Dice usted en la prensa: 300 renuncias de funcionarios especializados por el tema de los salarios. Y empieza con un cuadrito y se brinca del 2019 al 2024. ¿Y qué pasó cuando su subdirector, que lo pone a hablar, estuvo de ministro en el 18, en el 19, en el 20, en el 21 y un ratico el 22? ¿Y qué pasó en el gobierno anterior de Solís? Cachete Solís, porque usted no dice qué estaba pasando y por qué se atreve a hacer un brinco del 19 al 2024 para endosarle la torta al gobierno actual, porque ustedes responden a la dirección de la magistrada que los manda, que usa una toga verde y blanco. Por eso es. Pero vea qué curioso. Dice usted que cada 2 días renuncia un policía judicial por temas de salarios, o porque hay desmoralización, o porque hay algunos jefes que no saben lo que están haciendo, o en el caso de medicina legal, donde el jefe de medicina legal no es querido por los peritos médicos forenses. Y usted, director y subdirector, lo saben, pero ahí lo mantienen porque es intocable el señor del injerto de pelo. Ahí el problema no es solo salarios, es la crisis y el clima horrendo a nivel ocupacional que hay ahí, una gran desmoralización. No nos engañe más, señores de la cúpula del OIJ. Oiga esta otra frase que es así, para el Museo de Criminología, en un papelito, en un frasco de formalina. Dice el director del OIJ: oiga, señores diputados y partidos corruptos, oigan cómo se les tiró encima el director del OIJ, quien está generando todo esto, que pone de rodillas al OIJ, que no lo han hecho nunca los grupos criminales, se llama el Estado costarricense. Hoy el director del OIJ dijo algo que realmente hay que meterlo en un frasco de formalina. El Estado costarricense puso de rodillas al OIJ, cosa que no han hecho los criminales. Igual el Estado costarricense es criminal. Ahí mismo le está dando a los 3 poderes del Estado, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, que es el peor de todos. Y agrega el director del OIJ, comillas, con todo este montón de disparates que se han generado en diferentes leyes. ¡Qué torta! Le dijo a los diputados de antes y de ahora que lo que hacen con esas leyes son disparates. Se le soltó el frenillo de la lengua, pero está escrito en un periódico de hoy. Dice además el director de hoy, porque está pero desatado. Seguro va a necesitar ir a ver focas como las de la foto para que se tranquilice. Nos vamos a quedar sin doctores porque hay una institución en el Estado costarricense que está excluida de la ley de empleo público. Quiere una guerra entre las instituciones. Quiere que se desate el desastre. ¿O es que también ya la Corte y el OIJ quieren adueñarse del Instituto Nacional de Seguros? No me extraña. Le da durísimo a los diputados, dice que el Estado es criminal y quiere acabar con el Instituto Nacional de Seguros, pero el frío no está en las cobijas. Sean claros, sean transparentes, díganos qué piensan los médicos forenses del jefe que tienen. Ese es el problema, no es solo el salario, es la desmotivación, es la crisis de tranquilidad y de ambiente laboral que hay en medicina legal desde que el
garante ético del gobierno par corrupto de Alvarado, lo puso ahí como jefe de medicina legal y todavía lo sostienen ustedes, la cúpula propagandística, politiquera y atrevida del organismo de investigación judicial. Oiga otra floritura que dice el director del OIJ. Una de las leyes que más daño ha generado es la de personas desaparecidas menores. Tremendo recurso que tenemos que gastar. Y pone un ejemplo, dice, por una carajilla que se le escapó a la mamá, que no sé qué, tuvimos que paralizar una oficina 2 días en el OIJ de alguna subdelegación del Caribe. Por favor, ¿qué pasa con los magistrados? ¿Acaso que son 4 o menos de la Corte Profunda las que no los dejan ver el desastre que hay en la cúpula del OIJ? Están en plena campaña política para servirle de tizones a la hoguera que está montando la Corte Profunda para la próxima elección de magistrados, ir llenando las sillas de la Corte Plena con los votos que necesita la que siempre ha soñado, patines incluidos, en ser la presidenta de la Corte. El asunto es muy claro, y seamos precisos. Estoy totalmente de acuerdo en que hay un régimen especial para los salarios de los policías, no solo los judiciales, para todos los policías, como en los países civilizados, donde los policías se jubilan a una edad diferente, por el nivel de estrés, por el nivel de riesgo. Ahí le estamos poniendo ahí una cosita importante que hay que señalar, que por lo menos hay un seguro mejor para las familias de los policías que fallecen a lo que tienen ahora, bien hecho. Sí, debe haber un régimen especial salarial para los policías. No hay discusión, pero también debe rendir cuentas la Comisión Magistral de Asuntos Penales, la cúpula politiquera del OIJ y el estilo de propaganda vil en el que nos vemos sometidos a diarios por el director y el subdirector de esa policía. 2. Hablen claro que son casos resueltos, no sean charlatanes, porque un caso resuelto desde el punto de vista serio, desde el punto de vista legal, es un caso donde se dictó una sentencia que está firme. Mientras ustedes escondan como las gallinas culecas los huevos de la impunidad y no nos digan cuántos de los casos que ustedes investigan llegan a sentencia condenatoria, y cuando dejen de hacer allanamientos ridículos donde 2 veces se les ha escapado el mismo pillo en el Caribe, hablamos claro. Ustedes esconden la información a la sociedad civil. Nunca se han atrevido a decirnos cuáles son los datos de los casos que terminan a nivel penal con sentencias condenatorias. Todos ustedes se tendrían que ir para la casa. El Ministerio Público, el OIJ y la Sala Cuarta ya es hora de que salgan del Poder Judicial. ¿Cuántas decenas de comisiones hay en el Poder Judicial? Hay más de 100. ¿A qué se dedican los magistrados? ¿Quiénes dictan justicia en el nivel de la casación? ¿Serán los jueces sin rostro? ¿Serán los jueces anónimos? ¿Serán los jueces que uno no conoce porque nunca firma y no saben quiénes son? Esos se llaman los letrados. Peligrosísimo, otro tema que hay que resolver. No nos olvidemos, compatriotas, estamos viviendo el peor chispero politiquero que está haciendo mucho daño a la República de Costa Rica y al Poder Judicial. Pero esas chispas no solo queman allá adentro y queman afuera, sino que nos dan luz para ver quiénes son los que están haciendo allá adentro tanto daño. Buenas tardes, compatriotas.